La cadena Democracia transmitiendo en vivo y en directo este programa de noticias y opinión que aproxima precisamente a personajes de la significación del ex magistrado de la Suprema, el doctor Mauro Terán. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Solicito también una bienvenida cordial de parte de mis compañeros que están haciendo en la sala de recepción importantes comprometimientos de afecto y simpatía para nuestros invitados. El doctor Rafael Ollarte, que está en este momento en proceso de ocupar una de nuestras sillas. Y en la ciudad de Guayaquil hemos invitado al jurista Jofre Campaña. Él también está vía Sky, lo podrán ver en vivo y en directo a través de la pantalla chica de la cadena Democracia. Lo que vamos a hablar, señoras y señores, es respecto a la justicia. Y muchos dirán, hablen de la depuración de la justicia. Doctor, bienvenido donde usted prefiera. El doctor Rafael Ollarte está junto a nosotros y les saludamos muy cordialmente. Estaba también presentando en la ciudad de Guayaquil al señor doctor Jofre Campaña. A ver si lo tenemos en Sky. Le saludamos, doctor Campaña, con todo afecto. Y le pedimos que usted desde el puerto principal sea el que inaugure este momento la exhibición de puntos de vista necesarios e indispensables para mejorar la justicia ecuatoriana. El señor presidente lo que manifiesta es que están equivocados, que los señores fiscales cumplen un rol de esta naturaleza y que los jueces cumplen un rol de esta otra naturaleza, lo que les compete, lo que les corresponde. Pero, señor presidente, no creo que hay que pedirle este favor. Usted es el líder nacional y la justicia está en soletas. Ya vamos a describirle a usted las características de esta coyuntura judicial plagada de distorsiones y de comprometimientos ajenos al derecho constitucional, al republicanismo y a lo que más anhelamos, que haya justicia para todos. No porque se van algunas figuras que este momento exhiben sus nombres en los respectivos escritorios que tienen a su cargo, tanto en el ámbito fiscalizador o investigador, como también en el campo de juzgamiento o de jueces. Aluden que ya se van y que mejor es rápido. Ya se imaginan ustedes lo que quiero yo decir y que no lo digo, no porque no merezcan que se les diga y hasta con nombres. Es el apuro este momento de ejercitar y cuajar sentencias, informes favorables, reportes de que se ha portado tan bien que merece que el señor fiscal le otorgue la posibilidad de que su juicio, su empeño, su petitorio esté en el mejor sitial de sus prioridades. Y lo mismo que el señor juez, sin $40,000 de pretexto, ¿no? No es un pretexto. ¿Los jueces sin $40,000 funcionan o no funcionan? Yo diría en calidad de presidente, con todo el respeto, por respeto incluso a la función jurisdiccional. Yo diría eso. Ustedes, señores jueces, no están cumpliendo con su obligación por los 40,000, 4,000, 10,000, 100,000. ¿Cuánto más pueden dar? Yo creo que más de 100,000 debería ser un objetivo estratégico de gran significación económica y de gran interés de defensores o acusadores, el que defina el monto
y ha estado definiendo en los últimos tiempos. Pero no solamente allí radica los conflictos, las irregularidades de la justicia, doctor Mauro Terán, desde la época en que usted fue juez constitucional o magistrado de la ex Suprema, ya venía adoleciendo de defectos que nunca han sido superados ni en épocas revolucionarias de Patria Nueva y todo lo demás. Propaganda apenas. Han ido las mismas fichas, que les gusta el dinero. Es lamentablemente eso, y si ustedes no me respaldan, yo caigo muerto, porque me tomo todo el resentimiento social en beneficio de una tesis que conserva la ciudadanía con todo el rigor de su sensatez, de su derecho constitucional, pero fundamentalmente de su derecho de opinión y su libertad de entender cómo está la justicia en estos tiempos. Con esta premisa paso a escuchar a Mauro Terán. Gracias. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Rafael. Buenos días a Jofres, ¿no? Sí, Jofre Campaña. Y buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación, Gonzalo. Realmente ya no nos llama la atención, no es novedad lo que está sucediendo en la función judicial. Yo puedo decir con mucho orgullo que pertenecí a la última Corte Suprema de Justicia independiente de este país. Sí, fue la última Corte Suprema de Justicia y la primera independiente que hubo en este país. Porque recordará usted que esa Corte fue fruto de un concurso inédito que se estableció en función de un comité independiente, un concurso que fue observado por órganos internacionales, la ONU, la OEA, el Acuerdo Andino, etcétera, y realmente fuimos designados. ¿Y ellos verificaron la independencia de las magistraturas a cargo de ustedes? Fue realmente una corte independiente, hasta el 2008. ¿Qué testimonio hay de aquello? El testimonio de ello es que esta corte puso en práctica la autodepuración. Nosotros destituimos jueces cuando detectamos irregularidades, destituimos a vocales del Consejo de la Judicatura, pusimos en práctica la autoevaluación, porque nos evaluábamos permanentemente, y pusimos en práctica la autocapacitación de la Corte. Es decir, eran principios realmente novedosos en este país. Para que se acuerde la gente, ¿en qué temporalidad ocurrió realmente este gran suceso, ¿no? Estamos de insuceso en insuceso, este gran cuadrante de temporalidad de administración de justicia ha sido exitoso, ponderado y bien calificado por organismos y magistrados del exterior. Eso es lo que usted manifiesta. Inclusive, puedo señalar que... Pruebas al canto, digamos, algunas decisiones, sentencias importantes, expulsiones de jueces marchitos por las ganas de tener solamente dinero y acariciar la oportunidad de ser jueces o fiscales para hacer fortunas. ¿Tendría este momento el doctor Mauro Terán? Bueno, eso no se dio. Hubo indicios de corrupción y los cortamos a tiempo. Lamentablemente, sí, nosotros encontramos... ¿Quiénes fueron los protagonistas? Solamente para recordar, si su memoria es fiel. ¿De qué? ¿Quiénes fueron los que merecían y no se hizo doctor una Zambrano, el actual defensor de Jorge Glass? Doctor. ¿Cuál es el defensor de Jorge Glass, compañero? Este momento nos consulta porque son varios. Entonces yo quiero no pecar. El doctor, el primero. Pescó en curva, oiga. No les pesqué en curva. Tenga la bondad. Con buen agrado, tenga la bondad. ¿Estamos? ¿Quién más? Eduardo Franco Ló. El fue destituido por la Corte. Toda esa sala fue destituida. Porque se detectaron, parece que pidieron coimas a un
pariente de Bucarán, alguna cosa de esas. Y ahora el doctor Franco está en libre ejercicio. Sí, ahora es defensor de Glass. Muy bien, defensor, muy buen defensor, bien escogido. Para el caso Glass, dice usted. Para el caso de ese tipo de corrupción. Bueno, pero comentemos ahora lo general, lo coyuntural especialmente, Ya. doctor Terán. La Asamblea Constituyente de Montecristi cambió totalmente el esquema de la Administración de Justicia. Puso en la cabeza de la Administración de Justicia al Consejo de la Judicatura. Y a la Corte Suprema la eliminó y la sustituyó con la llamada hoy Corte Nacional de Justicia, que inclusive le rebajaron el número de miembros, de magistrados, de 31 que éramos, bajaron a 21, y nunca se explicó por qué. De todos modos, esta Corte ha venido funcionando bajo el mandato del Consejo de la Judicatura, cosa que es un supremo error, porque no es desde ningún punto de vista técnico que el órgano administrativo sea la cabeza del Poder Judicial. Tal vez técnico y además ético, tal vez. Esa es la Corte, esa era la Corte, esa es la Corte. El Consejo era un auxiliar, Ya. un órgano que daba su auxilio. Inclusive nosotros en la autocapacitación de la Corte tomábamos en cuenta un órgano muy importante que se llamaba Projusticia, y vale la pena, y lo señalo hoy, porque Projusticia estaba dirigida por el señor Jorge y del actual Gustavo ministro Yal. del Interior también. Gustavo Yal estaba dirigiendo Projusticia. Nosotros detectamos una serie de irregularidades en este organismo y dispusimos que la Contraloría entre a fiscalizar. En esa Pero el doctor Gustavo Yal, cuando se hizo nombrar ministro de Justicia, se fue llevando Projusticia al Ministerio de Justicia. Y de ahí ya no sabemos qué pasó con Projusticia. Se apoderó. Ahí existían algunas misiones de cooperación interna e internacional. Pero hasta ahora no sabemos qué pasó con Projusticia. Y por eso le cayó también al señor expresidente Correa. Y eso sería bueno. Este es el hombre. Y eso sería bueno que la Contraloría hoy trate de averiguar qué pasó con Projusticia, donde estaban en juego algunos millones, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasó? En base a la Constitución de Montecristi se instituyó, no solamente en la función judicial, sino en todos los órganos determinantes del país, la farsa. O sea, hay una farsa institucionalizada. ¿Por qué digo esto? ¿A qué llama farsa? Porque los órganos que dirigen las diversas funciones del Estado, digamos el Consejo de la Judicatura, pasó a ser designado en función de un concurso, llaman ellos, concurso que es de naturaleza interna, o sea, no es un concurso abierto, es un concurso cerrado, entre personas que han sido escogidas a dedo. Para el Consejo de la Judicatura son 21 personas escogidas a dedo por 7 entes los que intervienen en el concurso. Yeah. Para la Corte Constitucional son 27 personas escogidas por 3 entes a dedo y que intervienen en un concurso cerrado. Para diversos órganos, Consejo Nacional Electoral, los diversos órganos de dominio de las funciones del Estado, también se establecieron concursos cerrados. Entonces eso es farsa, porque concurso cerrado no es verdad, es una farsa. Es un concurso cerrado porque son personas escogidas a dedo. Y entre personas escogidas a dedo no hay transparencia. Aunque se conoce extraoficialmente que hay comedidos en ambos sexos que aseguran la permanencia de determinados fiscales y de determinados jueces en esta coyuntura, se conoce, ¿no?, desde afuera. Aunque eso haya ocurrido, el Consejo de la Judicatura y su presidenta manifestaron en últimas horas que son 47 los funcionarios judiciales que han sido destituidos en los últimos 7 meses. Justo coincide con el palanqueo seguramente cotizado que la señora presidenta no debe haber escuchado, pero es bueno notificarle de que hay un apalancamiento de ratificación tanto en el área de fiscales como de jueces en las diferentes cortes. Ahora,
muy complicado que un periodista le diga nombres. Para ello, hay el Consejo de la Judicatura, y para ello ella debería consultar al Consejo de la Judicatura, pero al terreno en donde se encuentran los observadores, los que recetan quejas, denuncias, como las que nos describe este mismo instante nuestra colega linda y respetable María Gracia Costa. Mientras en los últimos días se señala la conducta de servidores y funcionarios judiciales, cuyas decisiones generaron el rechazo y la queja de la ministra de Gobierno y del mismo presidente de la República, el Consejo de la Judicatura asegura que cumplen su función disciplinaria. Es decir, en más de 7 meses han destituido a 19 jueces. En total, entre jueces, fiscales y defensores públicos, son 47 los servidores judiciales destituidos. Suman alrededor de 500 servidores y abogados en libre ejercicio cuya conducta ha sido revisada por el Consejo de la Judicatura. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, enumeró varios de los casos en los que el trabajo policial fue ignorado y los jueces tomaron decisiones que habrían afectado las garantías. Nadie está sentenciado por haber quemado un UPC. La fiscal se abstuvo de acusar. Nadie fue responsable del ingreso de la ambulancia fantasma a la penitenciaría. Estos y muchos otros casos que generaron conmoción social, según la presidenta de la Judicatura, están siendo investigados. Está atendiendo todas las quejas y denuncias que vengan en su orden de las autoridades y de la ciudadanía. Sin embargo, recordó otros casos en los que hubo sanciones. Sí tenemos cifras, por ejemplo, como la fiscal de Chimborazo, que porque omitió citar al médico para la defensa del peritaje médico ginecológico, dejó en impunidad un delito de abuso sexual en contra de una menor de 13 años, un agente fiscal que ha sido destituido porque no había concurrido a su lugar de trabajo y precisamente porque estaba detenido por un presunto delito que luego se confirmó de abuso sexual en contra de una mujer con discapacidad. No hemos tolerado y por eso es que llegan a 19 jueces los destituidos. Queremos jueces que sentencien sin temores. E insistió la presidenta del Consejo de la Judicatura en que trabajan de forma mancomunada con otras instituciones del Estado. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Señor presidente, ¿cuál es la opinión suya, presidente Moreno? Hemos destinado para la función judicial 560 millones de dólares. Es decir, hagan ustedes de cuenta, por lo menos un promedio de 47 millones de dólares mensuales para la administración de justicia. Tenemos derecho a reclamar. Tenemos funcionarios correctos, ya lo decía María Paula, honestos, por supuesto que los hay, pero su labor es opacada ante la opinión pública por la actuación de ciertos jueces y fiscales ineficientes por decirlo menos, por decirlo suave. Nuestros queridos policías arriesgan sus vidas en operativos para capturar delincuentes. El Estado invierte también mucho en equipamiento y en la subsistencia de 50.000 hombres y mujeres policías. Pero de nada sirve el trabajo, de nada sirve ese sacrificio, de nada sirve ese esfuerzo cuando ciertos operadores de justicia no actúan dentro del marco de la ley, no actúan con amor a la patria, demostrando que de esa manera que no tienen la menor conciencia de la importancia de la vida humana. Dayana Monroy, de la cadena Teleamazonas, también nos informaba, doctor Ollarte, que un juez de Pastaza fue detenido la noche del día martes con $40,000 en efectivo, billete tras billete. Este magistrado pretendía sobornar con ese dinero y además con 2 botellas de whisky. Y otro juez, para que se sume a otro juez, le iba a entregar las 2 botellas y no sé si la totalidad de los 40,000. Creo que era para un reparto, porque es una cantidad impresionantemente. 40,000 dicen. Pero 20,000 decían que le iba a entregar al juez. Ah, ya, 20,000. ¿Y los otros 20,000, usted quiere decir para él? Para el oferente. Para el oferente, bueno. Estas cosas, qué pena tratarlas desde estos escenarios de preocupación ciudadana, si cabe el término, pero de reproche social en todo caso.
Pero sobre esto, con la disculpa de Rafael. Desde luego, estamos este para tema, conversar. vale la pena señalar. El juez Aurelio Quito es quien le cohecha al juez John Álava en un proceso que están siguiendo indígenas de Pastaza contra una empresa que está construyendo una hidroeléctrica que va a afectar gravemente los territorios indígenas. Entonces interpusieron un recurso de protección que fue a este juez Quito, y el juez Quito obviamente les negó el recurso de protección. Los indígenas apelaron y el juez John Álava acepta el recurso de protección. Y ahí es cuando este juez Quito va donde el juez Álava y le plantea que van a darle $20,000 para que él se abstenga de llevar adelante la apelación. Y lo grave es que hay dos ofertas que le formula al señor Álava este juez Quito. La una le ofrece trasladarle de Pastaza a Quito y la otra archivar un proceso disciplinario. Esto es lo grave. Esto da la idea como que existe en la función judicial una gran organización para delinquir y que está dirigiendo todos estos procesos de cohecho y de concusión. Esto es lo grave y esto sería bueno, vale la pena alertar al Consejo de la Judicatura para que tome en cuenta estos detallitos que no son detallitos y que demuestran el grado de corrupción al que ha llegado la función judicial. Doctor Joffre Campaña, ¿cómo anda el asunto en Guayaquil? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Mauro Terán, Rafael, a los técnicos y, por supuesto, a la ciudadanía que nos escucha. Mire, Gonzalo, yo creo que lamentablemente la Administración de Justicia en su conjunto, hoy por hoy, yo creo que sin temor a equivocarme, que está en el peor momento de los últimos años. No es que la corte del doctor Terán era una gran corte, con todo el cariño y el respeto que le tengo, pero definitivamente hoy tenemos una corte que lamentablemente da pena, no solo la corte como tal, sino el sistema judicial como tal. Y gran parte de esa responsabilidad la lleva también el Consejo de la Judicatura. Mire, no solamente es el tema de la prisión preventiva o el hecho de que se captura a delincuentes o a bandas organizadas e inmediatamente salen en libertad, sino que puntualmente le cito un caso de forma brevísima. En una acción de protección, una jueza, me parece que apellido Totó, la tengo aquí, dicta una resolución oral. Recuerde que hoy día el sistema es oral. Y cuando llega la notificación escrita tiene un fallo distinto al que fue resuelto oralmente. Es decir, una barbaridad. Cuando esto ocurre, la empresa a la que represento presenta una queja. Y la queja va acompañada del número de expediente, el juicio tal. Y en el Consejo de la Judicatura, Control Disciplinario en Guayaquil, rechazan esta queja con el argumento de que se ha resuelto un tema de orden constitucional y que eso no le compete al Consejo de la Judicatura. Se presenta la apelación respectiva, va a Quito y de manera impresionante se hace una resolución de 3, 4, 5 páginas y concluye, se rechaza la apelación porque no se ve en el expediente copia certificada del nombramiento de la representante que presenta la queja. Y esta barbaridad simplemente queda en el aire, no hay forma de sancionar. La pregunta es, estamos viviendo una etapa de un oscurantismo judicial tal, pero tenemos autoridades que son capaces de transformar el sistema. Y mi respuesta, Gonzalo, es que no, porque hay una complicidad, hay un contubernio, hay una asociación en general que funciona para tapar actos de corrupción. ¿Funciona? ¿En dónde funciona, doctor? Tenemos una cantidad de fallos, sentencias, inadmisiones de recursos, etcétera, que dan vergüenza. Asimismo, y solamente de manera breve, hay un caso importante de una empresa americana, domiciliada en Colombia, que realizó negocios en el Ecuador, en que el procurador presentó una apelación, el procurador judicial, y el juez niega la apelación con el argumento de que la procuración judicial solamente señala que el procurador está facultado para presentar recursos, pero que no menciona el nombre
del recurso. Es decir, como no menciona recurso de apelación, rechaza la apelación. Se presenta una queja y nuevamente el Consejo de la Judicatura rechaza la queja de una manera bárbara. Entonces, lo que estamos viviendo es una verdadera selva judicial, y una selva judicial que afecta contratos entre privados, que afecta la seguridad ciudadana, que afecta la posibilidad de tener una justicia que responda a la principal misión del Estado, que es la de brindar seguridad a los ciudadanos y la de resolver los conflictos. Y parecería ser que no se dan cuenta que cuando la judicatura ya no alcanza para resolver conflictos, están invitando a que la gente tome justicia por mano propia. Es decir, el impacto de la inoficiosa administración que tenemos puede ser terrible para la sociedad ecuatoriana. La inversión que hemos realizado en incorporación de tecnología de última generación es muy importante, pero la señal como que no contribuye a la inversión que hemos hecho. Seguramente nos darán informaciones internas en breves instantes. Bueno, vamos a tratar de mejorar la señal porque requerimos, doctor, también su opinión desde el puerto principal. Son escenarios donde pensamos nosotros, doctor Rafael Ollarte, que un constitucionalista académico de su talla y un litigador permanente en temas que son de su especialidad, más que todo un estudioso de las ventajas comparativas que deberíamos tener, igual que en la emisora, deberíamos tener en las instancias judiciales de fiscalización o de fiscalía y en toda la corriente y en secuencias de todo orden en los juzgados de la República. Pero algo nos está fallando, que la Fiscalía anda siempre atiborrada de casos de corrupción, como mencionaba ayer un importante diario porteño. Así es que, ¿cuál es su parte, su razón de ser, su derecho de opinión, su experiencia y naturalmente la confianza y credibilidad que le tenemos todos los ecuatorianos, doctor Rafael Ollarte, para escuchar sus juicios de valor sobre en qué condiciones está la justicia ecuatoriana, especialmente en sus instancias de investigación. Aquí me parece que está lo que proveen a los jueces. Ya se ponen de acuerdo con 2 botellas de whisky, $40,000 entre los jueces y los fiscales. Esto ya es público y es notorio, ¿no? ¿Y cómo estará en la memoria de todos ustedes, señores abogados litigantes? ¿Cómo estará cohabitando en las mentes y en la memoria de ustedes tantos episodios que deben avergonzar a la función jurisdiccional, pero no a los señores abogados que actúan apegados a la ley, como es su caso, doctor Ollarte? Buenos días, don Gonzalo. Para mí es un placer y un privilegio. Perdona que le espere con este escenario, pero ya era hora, ¿no? Es un placer y un privilegio compartir con gente tan prestante como el doctor Mauro Terán y con don Jofre Campaña. Me ha gustado mucho verlo a los tiempos. Y con toda la audiencia de Radio Democracia. Mire, este tema de la función judicial lo podemos tratar seriamente o como lo estamos haciendo en estos días, que es la costumbre. Es decir, llega un consejo de la judicatura y cree que para legitimarse tiene que decirme que la función judicial es un asco y que yo me festejo a mí mismo diciendo que he destituido a 19 jueces y que he hecho esto, aquello. Oye, con eso yo no llego a ninguna parte. Primero, porque es lo mismo de siempre. Segundo, porque no me soluciona absolutamente nada. Y porque no toma el tema de fondo. Existe voluntad política, de tener jueces competentes en el sentido de que conozcan lo que van a resolver. No que estén adivinando ni aprendiendo ese rato. Independientes, es decir, que no van a recibir instrucciones,
que usted no puede ir al tribunal cual a calentarle la oreja al juez para que tome determinada decisión, porque si no va a ser sancionado, o porque va a pasar tal o cual cosa, o porque yo te garantizo permanencia. E independencia frente a los otros poderes del Estado. Es decir, un presidente de la República que se la saca, ¿no? Porque el tema seguridad es un tema del Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior. Claro que hay problemas con los jueces, pero comenzamos por ahí. Y luego que sean imparciales, es decir, que resuelvan según los hechos del caso y no según la carita del marchante. Pues. Ahora, nosotros hemos creído en el Ecuador y al parecer... ¿La carita o la chequera? La carita del marchante se dice, ¿no? Hay muchas condiciones más allá que eso. ¿Así? Poder político, influencia, es decir, imparcialidad. Usted resuelva según los hechos del caso. A mí, le doy esta otra a mí cosa. me importa quién es el fulano tal o fulano cual. Vamos a resolver hechos del caso, vamos a aplicar lealmente la Constitución y la ley a esos hechos del caso y lo vamos a interpretar Pero con deben rectitud. haber episodios que también se autoconvocan entre los dos personajes. Pues sí. Ahora lo porque hacen haya públicamente. uno de carácter, digamos, que tenga, que esté protagonizando un desencuentro, que le diga, conmigo no cuentes, porque yo cumplo con las leyes. A ver. Esta partecita también vale Sí. que elaboremos una Obviamente, salvedad de algunas figuras. Ajá. Y no Figuras parece correcto que litigantes, salga de la quiero propia decir. presidenta del Consejo de la Judicatura, que también tiene, tampoco es que fue miembro de la Corte Cervecera, nomás. Bueno, y resulta que tomamos ciertos casos. Vean, en el Ecuador usted tiene 3.600, 3.800 jueces. Claro que va a encontrar, como en todas partes, como puede encontrar en la Iglesia Católica y en un club deportivo y en una universidad y en la academia, puede encontrar porquería. Claro que puede encontrar. Y lo va a encontrar en cualquier ente humano, porque en la humanidad hay gente desviada, hay gente incorrecta. Ahora, pretender que esos son todos, pues otra cosa. Y de eso sacar rédito. Porque yo voy recordando que en el Ecuador, cada cierto tiempo, sale este tema para justificar ¿qué? El sal tú para ponerme yo. Para eso sirve esto. A ver, ¿se acuerda cuando se designó la primera Corte Suprema en el, entre comillas, retorno a la democracia en el año 79? Un reparto ahí, ¿cierto? Hay buen reparto. Esos jueces tenían que durar 6 años. ¿Qué pasa en el año 84? Ah, no, es que ya no duran 6, sino 4. Le vamos a recortar el periodo, los tanques. Entonces yo quiero nombrar, tú quieres poner una corte en contra de este gobierno no quiere, luego tenemos que poner tanques, se arma un escándalo internacional encima de todo, y luego volvemos a llegar a un acuerdo y nombramos una corte. Y así seguimos, porque las cortes las nombraban los congresos. Pero como hay gente aquí a la cual le corre agua bendita por las venas, y dicen, es que vamos a despolitizar. Claro, vamos a despolitizar luego de que yo nombre, pues naturalmente, pero es que así es, ese es del chiste, pues es la broma. Es decir, usted no me dice, yo quiero jueces competentes, independientes, imparciales. Que yo arregle la ratificación. Y voy a respetar a la función judicial. No. Usted sale con el cuento de que vamos a tener jueces competentes, independientes, imparciales cuando yo los nombre. Y ahí sí, bueno, aquí hemos acabado esto. Porque si usted me dice que hay un juez que está coimeando a otro, como en este caso que hemos conversado, bueno, para eso tiene que actuar la justicia penal. Porque eso es un tema de cohecho. Ahí hubo un cohecho. Y no solamente, no sé si habrá cohecho o concusión por parte del juez que es el amigable componedor en el intento de cohecho al juez superior. No sé si en el caso de él, a él le dieron el dinero, él lo pidió. Bueno, veamos. Eso hay que investigarlo. En el Ecuador nosotros tenemos ánimo y carácter cervecero. Y me acuerdo de la Corte Cervecera. ¿Por qué digo que tenemos ánimo cervecero? Porque pasan estas cosas. ¿Por qué se le adjetivizó de esa manera? Y se sube la espuma, ¿no? Y a las 2 semanas baja. Y ahí queda. Tranquilito. Y se olvida. Se pone un vaso Porque sonriente. nos olvidamos qué pasó con el tema de la Corte Cervecera. Recuerde que fue $1.050.000. Pues. ¿Y qué pasó con eso? Nada. Y la jueza es de la Corte Constitucional. ¿Ha pasado algo con eso? Yo he escuchado abogados, por ejemplo, como... ¿Quién fue en ese episodio? Perdona, yo he escuchado a abogados como Felipe Rodríguez, porque a mí no me ha pasado. Pero otros han dicho públicamente que en la Corte Constitucional se cobraban los autos de admisión, se cobraban las sentencias. Y eso, nada. Entonces, vamos a seguir con el cuento de que esto lo vamos a solucionar a punta de norma.
Entonces, ¿qué pretendimos hacer? No. Entonces, que ya no sean los políticos los que nombren la corte. Que sea cooptación. Año 97. Entonces, claro, ¿quién tenía que cooptarse? Decía, la corte que estaba en ejercicio. No. Nosotros, Congreso, por última vez nombramos con una comisión de académicos, porque aquí están los académicos. Ahora quieren meter a los académicos en el nombramiento de Corte Constitucional. Hace 20 años, cuando había academia, en serio, en la Universidad Católica nos opusimos frontalmente a que seamos las universidades las que nombremos jueces. Porque, claro, eso es un poder político. Y cuando usted entrega poder político, como es el nombramiento, en este caso de jueces supremos o de constitucionales, se te meten políticos a las universidades. Entonces dijimos, esto se va a degenerar. La academia está para una cosa, no la desvíe. No, es que ahora yo me pongo el nombre de académico y soy la Madre Teresa de Calcuta y soy el tipo más correcto del mundo, pues. Entonces yo soy insuperable, porque soy académico. ¿Ah? Y nombro como se me da la gana a la larga, ¿no? Sí, soy un desinteresado, sin duda. Vea, se nombró esa corte del 97. Ahí destituyeron a un al presidente de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura. ¿Sabe que el año pasado nos acaba de caer el chagüistle por eso? Tienes que pagar indemnización. Mal votado, pues, señor. Pero si eso es la costumbre del lugar. Yo soy feliz. Yo hago evaluaciones, estupideces, destituyo y luego me caen luego de 15 años. Porque sí, el sistema interamericano, pues. Porque aquí no son solamente los casos Quintana Cuello versus Ecuador, el caso del Tribunal Constitucional versus Ecuador, no solamente... No, también hay casos que son decididos por la Comisión Interamericana y en el cual el Ecuador llega a un acuerdo para que no pase a corte. Y claro, y tienes que indemnizar, y el Ecuador paga, y seguimos haciendo esto. Chistecitos, gracias. Porque sale alguien diciendo, hay que depurar la justicia. Yo voy a depurarla para yo nombrar. Bueno, vamos calmándonos. Creamos un Consejo de la Judicatura el año 96, supuestamente para quitarle a la Corte Suprema y a las Cortes Superiores las facultades administrativas, entre otras los nombramientos, pues. Claro, porque a ver, ¿quién nombraba las Cortes Superiores? La Suprema. ¿Quién nombraba notarios? Las superiores y las provinciales. Entonces quitémosles eso, quitemos la carga administrativa, creemos un Consejo de la Judicatura. ¿Cómo nos fue? Los medios de comunicación, como en este caso, el ojo clínico de Diana Monroy desde Teleamazonas, ubicó las 2 botellas de whisky, no ella, pues no, pero era Voz Populi, que los $40,000 y las 2 botellas de whisky iban a arreglar una cosa. Pero, a ver, don Gonzalo, sí estamos de acuerdo. Y ese juez tiene que ser sancionado le podemos ayudar penalmente. Exactamente. La persona que avanza esposada tratando de ocultar su rostro mientras es detenido por la policía es un juez. El juez de Pastaza, Aurelio Quito, detenido la noche de este 3 de septiembre en delito flagrante con $40,000 en efectivo y 2 botellas de whisky que serían producto de un soborno. Aquí lo que vuelvo a decir, es importante recalcar el hecho de que de esta manera conjunta y articulada podemos enfrentar de mejor manera y otros actos, vengan de donde vengan. Pero el dinero con el que se lo encontró a Quito no era solo para él. Este magistrado trató de sobornar a un juez superior que iba a tratar un pedido de apelación de la comunidad Santa Clara. Quito buscaba que el juez no eche abajo la resolución con la que favoreció a la empresa constructora del proyecto hidroeléctrico Piatúa, negando una acción de protección interpuesta por la comunidad. El juez de Pastaza, a quien buscaba coimar, denunció el hecho a la fiscalía y se organizó el operativo. Hemos mantenido ya la comunicación y he dispuesto a nuestra Dirección Nacional de Transparencia que inmediatamente abra las investigaciones en este caso. Apenas la policía permitió que la presidenta del Consejo de la Judicatura tenga información del hecho. Aurelio Quito fue detenido en un restaurante en Puyo donde iba a entregar el dinero en efectivo y las 2 botellas de whisky al otro magistrado, a quien también le ofrecía otros beneficios, como su traslado a Quito e incluso archivar el sumario administrativo que podría abrirse, tras pedido de los perjudicados. El juez Aurelio Quito podría ser investigado por extorsión, tráfico de influencias y cohecho. Esta detención se da a pocas horas de que se conozca la sentencia en segunda instancia del caso Piatúa. Diana Monroy, 24 horas. Gracias, Diana. ¿Qué potestad tenía este juez? A ver, yo solo quiero terminar con una... Espero que este caso... Espero que este caso... Podemos quedarnos... No quede solo en el tema de separarle a ese juez asqueroso
pero que haya la sanción penal y que no pase eso de le echamos tierrita al caso, y después de años, ¿por qué nos vamos a olvidar en 2 semanas? Así es esto. Si nos olvidamos de la cervecera, si nos olvidamos de los antecedentes de la gente que ocupa hoy día cargos públicos y quieren depurar, de eso nos olvidamos. Nos vamos a olvidar de esto también. Ahora, yo espero que no quede solo ahí, y porque aquí hay otras cosas más, pues. Porque las 40 lucas no han de haber salido, pues, de la cuenta del juez, pues. ¿Quién se las dio? Eso tampoco se va a saber. Aquí solo le vamos a caer a este y porque salió en las noticias, pues. Porque si no sale, ¿qué tal vez qué pasa? Porque lo que dice el doctor Mauro Terán, ¿qué poder tiene este? Porque le estaba ofreciendo sacarle de encima un sumario administrativo, pues. ¿Y quién lleva a cabo eso, sino el Consejo de la Judicatura? Bueno, entonces el señor es un señor poderoso con contactos. ¿Y quién está allá adentro? Es decir, ¿hay voluntad política de sacar la porquería o no? Porque, vea, que hagamos publicidad de esto para que volvamos a hacer hoy día lo que hicimos el año 2007-2008, con la misma publicitación. Que el juez tal, que le pasó la coima, no sé cuánto. Entonces aquí vamos a meter la mano en la justicia y aquí vamos a deshacer a la corte. Usted estuvo en esa corte. ¿Y cuál fue? ¿Y qué decía? Pues precisamente para acabar con la corte del 2005. Justamente el caso que usted mencionó. El caso en el cual un magistrado fue destituido, Alfonso Zambrano Pasquel, y los otros 2 fueron separados, Roballo y Franco Lor. Y se utilizó todo eso para acabar con esa corte y ponernos la otra, la de ellos. Y lo de ahora, ¿para qué? Es para lo mismo. Vea, si alguien comete una irregularidad, tiene que ser sancionado. Esto no puede servir de argumento para generalizar y listo, me he ganado la lotería. Han pasado estos casos, siempre los va a encontrar. Entonces deshagamos al Poder Judicial y hagámoslos de nuevo a mi gusto. ¿Y con quiénes, pues? ¿Y quiénes van a nombrar? Pero claro, usted me va a decir, no, a ver, si usted dice, saquemos a los jueces, la gente va a aplaudir. Los jueces suelen ser algunos antipáticos, otros se lo tienen bien merecido. ¿Y luego quién va a nombrar? Yo recuerdo que hay alguien que me habla de independencia y de imparcialidad. Y cuando se aprobó la ley de comunicación y se dijo que la comunicación era un servicio público, hubo una impugnación constitucional. Y se redactó en la Corte Constitucional Cervecera una sentencia brutal indicando que por las razones por las cuales, páginas de páginas como se acostumbraba, ¿no? Las razones por las cuales la comunicación era un servicio público y no un derecho. Les recuerdo que en él fue la ponente del caso, el actual presidente del Consejo de la Judicatura. Tenemos una falta de memoria brutal en el Ecuador. ¿Se acuerda que hemos comentado cuántas veces el tema del concurso en el cual fue nombrado fiscal general de la República el doctor Galo Chiriboga? ¿Quién presidía la Comisión Ciudadana de Selección? Otro vocal del actual Consejo de la Judicatura, el señor Morillo. No me pida, pues, que yo confíe en eso. Peor nombramientos. Peor. La falta de memoria es increíble en nuestra nación. Y otra vez vamos a hacer las cosas mal. Otra vez. Solamente le he mencionado un caso que salió el año pasado de la Comisión Interamericana. Porque aquí se hacen las cosas mal. Haga bien. Pero haciendo bien las cosas pueden salir mal. Pero haciendo mal las cosas necesariamente salen mal. Porque usted puede hacer las cosas bien, de buena fe y le puede salir mal. Así pasa, ¿no? Usted puede estudiar para un examen y esforzarse mucho y llega el examen y fracasa por haber usted circunstancias. Se puso nervioso, se olvidó alguna cosa. Pero si usted no estudia, necesariamente te va a ir mal, pues. Es decir, si tú haces mal, necesariamente acabas mal. ¿Cuántas veces nos han sancionado por estas cosas que vamos a comenzar a hacer el día sábado respecto de revisar fallos para destituir jueces? El estudio alimenta la memoria. Por eso, pero entonces, que estudiar. Ahí no hay fallas. Pues. Primero saber y luego no hacerse tonto con lo que se sabe. Exactamente. Eso. Y hay que advertir. Y hay que advertir. Hagamos bien. No puede ser otra vez el show el chiste para volver a hacer lo mismo. Que digan que están corriendo listas de los que se quedan y de los que se van. Ni siquiera ha habido la evaluación aún. Mal hecha y todo. Pues ya tienes, entonces dime las cosas como son, no me hagas perder el tiempo más. Doctor Campaña, tenga la bondad, en la ciudad de Guayaquil dicen que los fiscales, y en todo el país ocurre lo mismo, ocurre lo propio. Los fiscales no se dan abasto ni siquiera los expedientes
los expedientes tienen lugares apropiados debido a la cantidad de cuerpos y muchos, hemos visto, se encuentran arrumados, como dice el editorial del periódico al que citaba yo, en las oficinas de los operadores de justicia. Arrumados allí. El gran reto es administrar justicia con equilibrio, sin venganza, pero evitando, dice la columna editorial de este importante diario, evitando que una de las etapas de la historia nacional más nefastas que se hayan escrito quede sin investigarse a fondo. ¿Cómo hacemos este milagro, doctor Campaña? Gonzalo, usted toca uno de los temas de más difícil decisión en este país, de más difícil solución. Yo recuerdo años atrás, cuando vivía, en mi opinión, uno de los más importantes juristas que tuvo este país, el doctor Edmundo Durán Díaz. Recuerdo una cena en la Universidad de Espíritu Santo, una cena de profesores. En ese tiempo el doctor Durán Díaz y yo éramos profesores de la misma universidad. Y recuerdo que compartimos mesa. Y una persona hoy en importantes funciones públicas, lo menciono, la doctora Alejandra Muñoz, que está manejando el sistema de aduanas del país, le preguntó al doctor Durán, ¿cómo transformamos esto? Sí. Le estoy hablando probablemente 15 o 20 años atrás. Y el doctor Durán Díaz decía, no hay una solución inmediata ni rápida, porque lamentablemente el mal que contamina y tiene contaminada la justicia es un mal para el cual no existe una vacuna, y es el mal de la corrupción. Y dígame, usted también, doctor Ollarte, doctor, perdone por la pregunta, no trata de ser grotesca, sino de evitar. ¿Y usted se ha vacunado en los últimos años? ¿Se han vacunado ustedes para que tengan, digamos, este momento? Lo conocemos al doctor Rafael Ollarte, lo conocemos a Mauro, lo conocemos a usted en Guayaquil, pero ¿y los otros compañeros que siguen litigando y que conocen a ojo de buen cubero, buenísimos cuberos, conocen los que reciben dinero y cambian las decisiones objetivas a las que deben resolver, digamos, las sentencias, los castigos o las exculpaciones de los ciudadanos del Ecuador, de las empresas, instituciones y jerarquías administrativas del Estado ecuatoriano? Es que es un universo infinito. Entonces, ser juez o ser fiscal es el mejor negocio del mundo para hacerse millonarios. ¿Esto cómo podemos liquidar, doctor, si es tan amable, en Guayaquil? Sí, mire, Gonzalo, cada día es más difícil litigar en el Ecuador. Rafael lo conozco desde hace muchísimos años y yo personalmente cada día ejerzo menos la profesión, cada día litigo menos cuando mi campo de acción ha sido el litigio, mi formación jurídica ha sido el litigio. Y simplemente lo hago porque ya en estos años, simplemente con desesperanza lo digo, he comprobado que la justicia es una mercancía en el Ecuador. Es una mercancía que se compra y que se vende. Y personalmente yo no soy comerciante de sentencias. Y por tanto, el ejercicio profesional me ha obligado a retirarme en mucho de los procesos judiciales. Porque simplemente no sirvo para negociar sentencias. A mi despacho profesional han llegado abogados que piden una cita, en principio pensando yo que es una consulta, y llegan y me dicen, abogado Campaña, usted tiene un juicio en el juzgado tal. Le digo, bueno, tengo muchos juicios. Sí, probablemente. Y me sacan un papelito. No, es el juicio número tal. Ah, sí, yo tengo ese proceso. Es que, mire, vengo delegado por el juez para ver si podemos llegar a un acuerdo. A ese nivel llegan. Lo que hago es que simplemente me paro inmediatamente y los expulso de la oficina. Y cuando tomo un caso, le digo claramente a mis clientes, yo no comercio con sentencias, de tal manera que si usted quiere resultados efectivos, inmediatos, yo no soy el indicado, porque yo no voy a comprar jueces, ni voy a entrar en este juego de la corrupción ecuatoriana. Pero nos ha tocado de repente, doctor. No, yo no, afortunadamente, Gonzalo, afortunadamente no.
Y eso me permite justamente, y creo que a Rafael, a Mauro Terán, nos permite decir de frente a la gente y a la judicatura, señores, la justicia está corrompida. Y justamente nuestra lucha permanente es porque no estamos conformes con este sistema. Pero eso me ha llevado a mí, Gonzalo, personalmente, el día de ayer, en una entrevista con Teleamazonas, a mencionar que tal vez llegó el momento, ante la falta de solución de la justicia ecuatoriana, tal vez llegó el momento de ser muy creativos, innovadores. Y yo he propuesto ya, tengamos jueces extranjeros, porque lamentablemente la corrupción está tan enquistada en el sistema judicial ecuatoriano, que la judicatura actual no permite soluciones. Y muy bien decía ¿Dónde Rafael, hay jueces trata de sancionar a uno extranjeros? Me parece que en Guatemala. No, en Guatemala se organizó una comisión, que no es lo mismo. Pero mire, Gonzalo, para que se entienda, cuando usted tiene un tribunal penal, conceptualmente el tribunal penal no conoce los antecedentes del proceso, sino que son 3 señores que están allí para escuchar a las partes, fiscalía y abogados, para evaluar en ese momento las pruebas que se tengan, evaluar los testimonios, repreguntar si es necesario a los testigos. Bueno, ¿por qué no podemos hacer eso por Skype, por ejemplo, con 3 jueces de fuera, chilenos, por poner una explicación? A manera de consulta, no porque ellos vayan a sentenciar o a darnos sentenciando. Yo voy más allá, Gonzalo, voy más allá, inclusive para que sentencien. Mire, el problema más grave en nuestra sociedad es que tenemos impunidad, un sistema que no funciona, resolución de conflictos de patrimonios de las personas que no se resuelven como debiera. Es decir, es un colapso del sistema. ¿Qué hacemos ante el colapso? ¿Cambiamos 10 jueces? ¿Destituimos 20? ¿Dejamos que 4 abogados evalúen a los ministros de la Corte Nacional y que digan estos se quedan, estos se van, por un análisis de la congruencia o argumentación de los fallos? Esa es una barbaridad, Gonzalo. Entonces el país no puede estar a estas expensas. Yo creo que es el tiempo de hacer grandes transformaciones. Y si desgraciadamente, y Rafael Ollarte lo ha dicho muy bien, si este es un volver a hacer lo mismo, destituir unos, el juego del quítate tú para ponerme yo, el apropiarse de cortes, porque aquí nuestros políticos y empresarios saben que el verdadero poder está en las cortes, tenemos que sacar ese poder. Y ese poder lo sacamos cuando no puedan los jueces ser manoseados ni comprados. ¿Cómo lo hacemos? Pues es, en mi opinión, la única forma posible. Busquemos jueces extranjeros, porque los locales, y muy bien, mucha gente lo ha dicho, pensemos que hay una renovación total de los jueces en el Ecuador y la judicatura y fiscalía. ¿De dónde sacamos 1.000, 2.000 o 3.000 abogados brillantes, probos, inteligentes y honestos? Gonzalo, no los tenemos. Y es la triste realidad de este país. Nos faltó un poquito de luz en su Sky en Guayaquil. Lo vimos en una penumbra de su respetable despacho, doctor, o de su domicilio particular. Pero en todo caso, el contenido es lo que vale y me siento feliz de haberle entrevistado. Muchas gracias. Ahora sí, el final. ¿Qué hacer este momento, doctor Rafael Ollarte y señor doctor Mauro Terán? ¿Qué hacer este mismo instante? ¿Cuáles serían los exhortos que hay que formular a las autoridades de justicia? Doctor Ollarte. Bueno, primero, no es novedoso y suena fácil, pero parece que es lo más difícil, pues tener voluntad de hacer las cosas bien. Estamos entrando a un proceso de evaluación irregular, sabemos a dónde va, sabemos cómo va a terminar y sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Yo solo espero que esto ya lo paguen los que están haciendo esto. Yo estoy aburrido de que el presupuesto del Estado se dedique mucho o poco a estar pagando las condenas que nos hacen tribunales internacionales. No solamente en esto. Vea que cuando usted tiene justicia desviada y en algo siguiendo la línea de Joffre Campaña, ocurre que algunas cosas se van a tribunales internacionales. Y esto cuando dice, porque a veces parece que la gente dice tribunales internacionales y parece que es una cosa etérea. No, por ejemplo, yo recuerdo solamente un caso Merca, en que ahí hubo una especie de pimponeo entre la Corte Constitucional y la Corte Nacional, en que la Corte Constitucional le ordenaba subirle la indemnización a la demandante, y resulta que al final la farmacéutica, como estaba protegida por un tratado de inversiones, fue a la Corte Permanente de Arbitraje, y resulta que nos sacaron la perimbucha. Y tuvimos que pagar, ¿quiénes? Nosotros, los giles de costumbre.
el ciudadano. ¿Se habrá repetido en contra de los jueces de la Corte Constitucional esa cuestión? Porque salió de ahí, pues. Entonces, perdóneme que yo tenga absoluta desconfianza respecto de ciertas personas que hoy día impostan la voz, me hablan de justicia y me dicen que van a hacer bien, pero si ya te conozco, pues. Esto no es una cosa de que cambiemos la Constitución y cambiemos el modo de designación, porque este modo es mejor. Vea, Pablo Dávila y el grupo de reinstitucionalización se han sacado la miércoles haciendo un proyecto de reforma parcial a la Constitución. Lo presentan, logran la calificación por parte de la Corte con un par de torpezas que dice la Corte, pero bueno. Y resulta que hoy día, pero ayer, la Asamblea Nacional presenta a sí misma su propio proyecto, los señores del BIN, de país, o sea, el gobierno, creo. Por favor, pues bonito, no haga perder el tiempo al resto del público y peor para presentar una cosa ahí mal hecha. Una pendejada. A última, iba a decir yo justamente esa palabra. Pero perdóneme, yo no participé en la elaboración, por ejemplo, del proyecto de Pablo Dávila, pero lo he leído. Para coincidir con cosas, pero es un proyecto esforzadamente hecho. No es una adivinanza. Entonces ahora es que vamos a poner que la Corte Constitucional no solamente sea la comisión seleccionadora de 6, sino de 9. ¿Qué ganas con eso si los que te están mandando las candidaturas son los otros, pues? Y tienes que agarrar de lo que hay. ¿Qué opciones tenemos, doctor Mauro Terán? Gracias, doctor Ullarte. Gonzalo, lo desesperante es que no tenemos idea de que la seguridad jurídica está en cero. O sea, está en soletas la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es la esencia del desarrollo. Sin seguridad jurídica no hay desarrollo y eso no lo entendemos. Y simplemente vamos y creamos y llevamos adelante la organización y la estructura de la función judicial en una forma, como yo he señalado, de farsa. Mire lo que sucede. Estamos viendo en este caso del juez de Pastaza. Es un conflicto entre los jueces del primero y del segundo nivel. Eso da la idea del grado de corrupción que existe en el primero y en el segundo nivel, aunque el juez de segundo nivel en este caso ha tenido una actitud digna. Él denuncia el caso, ¿no? Lo que demuestra y da... En el caso de confianza. Pastaza, ¿usted se atrevería a más o menos dimensionar? ¿No ha pasado usted por ese tipo de prácticas, pero más o menos a diseñar la forma de reparto de $40,000 y 2 botellas de whisky? ¿Quién lleva más, el de Pastaza, el de Quito o de otra instancia que requiera robustecer, digamos, el cambio, o el abogado? Exactamente. ¿Quién está metido en eso? ¿La empresa, el abogado? ¿Quién está metido? ¿Todos? Esto hay que investigarlo. Ya cansémonos nomás, pues. Si hay que sancionarle al juez. ¿Y lo otro? Porque si usted no sanciona a los que han entregado ese dinero, está promoviendo para que siga pasando esto. Lo grave, Gonzalo, es la falta de objetividad, operatividad y planificación en el órgano que hoy aparece como órgano rector de la función judicial. Ese Consejo de la Judicatura está más perdido que Tarzán en el Día de la Madre. Está perdido, o sea, no tienen noción. Creen que con simplemente llevar adelante la evaluación de la Corte Nacional, ya se soluciona el problema. Pero el nivel más fuerte de corrupción está en el segundo nivel y en el primer nivel, ¿no? En esos niveles, pues, es donde más está hirviendo, rebosando. Hay ebullición de corrupción. ¿Y qué pasa con esos niveles? No se hace nada. Claro. Ya el Consejo de la Judicatura debió haber puesto en acción procesos, acciones para evaluar al segundo y Mauro, al primer nivel. ¿Y qué me dice de los organismos de control? Nadie ha levantado la voz para decir: yo he mandado estudios fidedignos de lo que yo he encontrado, especialmente en contratación pública, pero los jueces y los fiscales han hecho caso omiso de mis exhortos.
porque en un informe prácticamente sí se construyen de alguna manera pistas y exhortos para que intervengan los jueces y los fiscales. Entonces, la Contraloría o el pecado de la Contraloría, ¿cuál ha sido? Porque han hecho montones de ejercicios de investigación o estudios de control fiscal, etcétera, etcétera, el SRI, tantas instituciones que han mandado sendos legados de centenas sospechas. de informes con Así responsabilidad es, penal inclusive. Que están simplemente durmiendo. Pero eso ya es ¿Y por qué no rescata el señor Contralor? Vea, señor, en una publicación, fulano de tal juez, fiscal, al que le han mandado, ¿no es cierto? Tenga la bondad, yo le mandé con fecha tal, el caso tal, que este momento está en el estamento ciudadano a través de los medios de comunicación, muy comentado, y goza de gran inquietud social y de coraje popular. Yo le he mandado, me vayan a culpar a mí, que yo no he auditado adecuadamente. Tenga la bondad de responder a lo que yo le mandé. Y si no quiere hacerlo personalmente, que nos envíe a los medios que garanticen idoneidad en el manejo de esos. Porque lo más que necesitamos en este momento los medios de comunicación es material, facilidades de indagación. Van los compañeros, las redactoras, las mesas editorialistas de los diferentes periódicos o canales de televisión o radioemisoras, que hacemos este trabajo cotidianamente, permanentemente y con gran oficio. Pero qué difícil resulta rescatar un documento. Y los documentos son de propiedad del pueblo ecuatoriano, no de los jueces, ni siquiera de la Contraloría, ni siquiera de los fiscales. Son del pueblo ecuatoriano. ¿Quién podría agilitar el conocimiento, la verificación de los procesos? Doctor Mauro Terán, perdone, y le invito también a que el doctor Ollarte tenga la bondad de intervenir sobre este rubro de inquietud de la cadena democracia. Hay lo que conocemos, lo que se llama los mecanismos subliminales de acción. Entre ellos tenemos la prensa de investigación. A la prensa de investigación debe dársele un respaldo y un accionar, dándole facilidades para que pueda irrumpir en pero todos no para estos que les estamentos, refundamos, en todos los estamentos, sino para exhibir y poder llegar casos a conocer. Existe otro elemento que se lo mantiene dormido, la academia. La academia es un elemento fundamental que puede dar su respaldo, su apoyo objetivo, profesional, realista al Consejo de la Judicatura para hacer evaluaciones en todos los niveles, permanentemente. Y hay que crear, como repito, estos órganos de investigación para ir sobre la marcha ante los casos de denuncia de corrupción. Estamos, como digo, el Consejo o los órganos de la administración están más perdidos que Adán en el Día de la Madre. ¿Sabes? Y así seguimos. Entonces lo que hay es que despertarles. Hay es que moverles. O cambiar el sistema radicalmente. ¿Quién debería hacer eso? Doctor Ollarte. Pero yo creo que esto no va a llegar a oídos de nada, o por lo menos no para efectos de que corrijan. Yo no creo que el doctor Terán, ni Joffre Campaña, ni yo, lo debo decir, hemos hecho algún comentario tendencioso, sino, ni personal, ni tampoco nada. Injusto. Sino en el sentido de que ya estuvo bueno. Esto ya desde 1830 hacer la que se me canta, mal, para terminar igual que antes. Ya corrijamos, me estoy refiriendo al Consejo de la Judicatura. Yo sé que van a hacer su tal evaluación y nos va a ir mal con eso en el futuro, nos va a ir mal. Y va a nombrar otros jueces. Y cuando llegue el próximo jefe del país, porque ya no son jefes del Estado, sino jefes del país, no hacendados prácticamente, en el año 2021 nos van a llamar a una asamblea constituyente porque no te va a gustar cómo está esta Corte Constitucional, porque no te va a gustar cómo está la Corte Nacional, porque no te va a gustar cómo están los jueces, porque no te va a gustar quién es o el Consejo de la Judicatura, todo, o las fiscalías. Exactamente, todo.
entonces va a llegar el siguiente, nos va a meter el mismo cuento y nos va a decir, que el Consejo de la Judicatura es espantoso, que la Fiscalía es esto, y que la Corte es aquello, y más allá, y listo. Hay que deshacer todo y a la enésima Asamblea Constituyente para comenzar de nuevo a hacer lo mismo. Sí, así es. Ahí vamos a terminar. Nos ahorremos la Asamblea Constituyente y pongamos en vigencia la Constitución del 98. No, porque, ¿por qué el político no quiere hacer eso? Porque usted sabe que las asambleas constituyentes en el Ecuador no son para hacer constituciones, pues. Son para hacer nombramientos. Pues. Así es. Entonces usted llama a una asamblea constituyente. Con lo que pasó en Montecristi, lo último que hicieron fue la constitución. Acuérdense las vergonzosas 2 semanas. La vergonzosa sesión previa a la clausura. Con gente dormida comiendo entre Alberto Acosta pero acuérdese del mandato constituyente número 1, independencia judicial. Mandato constituyente 1 donde destituyeron funcionarios, nombraron funcionarios y dijeron... Correa, ¿quién fue el dueño de la iniciativa? La doctora Romo y compañía. Yo memoria sí tengo. Pero por supuesto si era asambleísta de Alianza País, pues. Otro cura que estuvo ahí, cura Vega. Exactamente. Pero si ellos tenían la mayoría, no tenían que preguntarle ni a nadie. Y dijeron que los jueces no podían tramitar las causas so pena de destitución de pleno derecho por admitir al trámite acciones en contra de decisiones de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y me va a hablar a mí, o me va a dar alguna lección de independencia judicial cualquiera de estas personas. Gracias. Gente que ha sido sumisa, sometida y arrastrada y ha hecho todo lo que ha hecho y que ahora son funcionarios. Me van a venir a decir a mí, si no tengo problemas de memoria yo en esa materia, en otras sí. Me olvido de las estupideces que uno le hace, pero en eso no. Esta fue la inauguración de la metida de mano en la justicia. Rafael Correa dice que nunca metió las manos en las cortes o algo por el estilo. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho. ¿Y qué tiene eso de extraño? ¿Qué tiene eso de extraño que meta las manos en la justicia? Nada de raro. Bueno, no metió las manos en la justicia, sino en los bolsillos de los funcionarios y en los bolsillos de los prestatarios de la función. Es decir, Y en la memoria social estos acontecimiimientos no importan. Pero mejor estábamos con Correa, dicen. ¿Quién es? El pueblo. Saber. No creo que el pueblo esté en esa función. Gonzalo, también en eso fallan mucho los políticos, porque no se le hace entender al pueblo la trascendencia funesta del régimen correísta de la década maldita. El pueblo sabe o tiene noción, por ejemplo, el pueblo no cree de un robo de $100, de un robo de un celular. O el pueblo no cree ya en los partidos políticos. Pero el pueblo no tiene noción de lo que significa un robo de 30, 40 mil millones de dólares. Y eso es lo que hay que hacerle entender al pueblo para que entienda la magnitud del daño que nos ha causado esta década maldita. Gracias, doctor. El pueblo está preocupado de lo que van a hablar en el siguiente panel. De eso están preocupados. La economía. Exactamente, de lo que estamos hablando ahora les importa. La economía está aparentemente estancada. Sí, claro, pero ¿acaso este tema... O está estancada. Jurídica. Exactamente, ¿acaso este tema que estamos hablando aquí no influye en el tema económico? Claro. Y lo que va a provenir precisamente de este mal manejo económico es un repituche del escenario anterior, lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Quién está volviendo al ejercicio de dominio de la institucionalidad jurídica de la Argentina? El kirchnerismo, pues. Y están volviendo. Y van a volver desde todas las dimensiones de este socialismo victorioso que ya debe anunciar desde Bélgica un personaje. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Ey! ¡Ese celular es nuevo! A ver, ¿cómo funciona? Está muy chévere. La cámara es buenísima y tiene garantía extendida. ¡Espera! ¡Se apagó! ¿Cómo